Estamos viviendo tiempos solemnes y haremos una meditación, ¿no es cierto? Y después vamos a compartir junto con mi esposa un testimonio de vida, ¿ya? Que queremos compartirlo con ustedes. Antes de abrir la palabra y de meditar en ella, quisiera pedir nuevamente que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos gozosos en este momento de poder compartir con los hermanos y compartir en medio, que tú estés en medio nuestro, Señor, que tu Santo Espíritu comparta en este lugar, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Abre nuestros corazones, Padre Santo, y en nuestras mentes para poder escucharte y transmitir lo que tú nos quieres decir en esta noche. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Como dije, estamos viendo tiempos solemnes, pero hay un ejemplo que quiero colocar que, que nos ayudaría para que veamos cómo hombres del Antiguo Testamento vivieron situaciones tremendas y cómo ellos fueron capaces de resistir todas las oposiciones que ellos tuvieron. El caso de Nehemías. Me gustaría mucho que abramos la Biblia en el capítulo 6 de Nehemías. Y vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice, no sé si lo habrán encontrado todos, en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y aconteció que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, y el resto de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. No sé, ¿se recuerdan que Nehemías, esto es después del cautiverio, ¿no es cierto?, de Israel, ya cumplido los 70 años de cautiverio que tuvieron en Babilonia, ¿no es cierto?, después con los medios y los persas, y ya estaban regresando a Jerusalén, y Nehemías, al ver que lo que estaba sucediendo en su tierra, que la gente se dedicaba a construir sus casas, sus campos, a cosechar a sembrar sus campos, y estaba dejándose a un lado el templo del Señor. Y no se reconstruían los muros, ¿ya? Y entonces Nehemías fue especialmente a Jerusalén para hacer esta obra de la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Él tuvo oposición, una fuerte oposición, lo amenazaron, querían hacerle daño, ¿ya? Pero él decide seguir adelante, ¿ya? No se dejó intimidar personas, ¿ya? ¿Por qué Satanás de alguna manera quería intimidar a Nehemías? Para que esto no ocurriera, ¿no es cierto? Porque si se reconstruía Jerusalén y obviamente el templo, Israel iba a volver a ser esa nación que el Señor les había prometido después de los 70 años. Entonces, obviamente que el enemigo no quería que eso sucediera, ¿ya? Pero Nehemías, con su fortaleza en el Señor, con su gran fe, logró seguir adelante con esta obra. Sigamos leyendo un poquito más. Vamos a leer para que ustedes vean de cómo la insistencia de estas personas para detener esta obra. En el versículo 5 al 9 del mismo capítulo 6. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito que se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey
las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Se fijan, él nos dejó de intimidar, lo estaban injuriando, le estaban diciendo que él quería ser rey, que sería rebelarse contra los persas. Y por lo tanto, él podría haber dicho perfectamente, no, vamos a hablar con el rey, sí, para que sepa que esto es mentira. Ni eso. No cayó en la trampa. Siguió adelante. Entonces, esto me deja para meditar. Nosotros, como pueblo adventista, ¿no es cierto? Tenemos una obra que hacer. El Señor levantó esta iglesia, nuestra iglesia, para hacer una obra especial. Acá Nehemías tenía que levantar el templo, reconstruir el templo y restaurar los muros de Jerusalén. Y en este tiempo, el Señor levantó un pueblo para restaurar su imagen, para restaurar la ley de Dios, que ha sido pisoteada ya por tantos siglos, por tantos años, y levanta a este pueblo para que su ley sea enaltecida, para que su imagen también sea colocada en nosotros, para que nosotros proyectemos la imagen de Cristo por todo el mundo, para que nosotros seamos la luz para todos. Miren, leamos, vamos ahora a Isaías 58. Isaías 58, ahí hay unas promesas muy lindas, o sea, una misión muy linda que nos pide que hagamos el Señor. En Isaías 58, versículo 1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Se fijan, hermanos? O sea, nosotros hoy tenemos que alzar nuestra voz. Nosotros somos llamados a ir en contra de la apostasía que pueda estar sucediendo en nuestra iglesia y también en el mundo. ¿Ya? Nosotros no podemos callar, y tenemos que ser firmes en el camino de que el Señor nos ha trazado. Y hay un versículo que me gusta mucho en Isaías, del mismo capítulo, el 12, 58, 12, que esto nos identifican a nosotros como pueblo. Dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Se fijan, hermanos? Eso somos nosotros, restaurador de portillos. Tenemos que restaurar la ley de Dios, o sea, tenemos que restaurar su ley, que su ley tiene que ser enaltecida ante el mundo, ¿ya? Y nosotros como pueblo tenemos que, todos nos tienen que identificar con respecto a la ley de Dios. Sobre todo lo que se viene pronto, ¿no es cierto? Vamos a ser los defensores del sábado, que va a ser atacado muy pronto, eso está a la vuelta de la esquina casi, ¿ya? Donde se va a instaurar el domingo. Pero por lo tanto el Señor nos llama a nosotros a ser los defensores, a ser estos restauradores de calzada, para que nosotros tengamos la verdad en alto. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Si nosotros vemos el enemigo, lo tratan de entrampar, lo trata de asustar, de meterle miedo. Lo mismo de cercarlo, ya incluso. ¿Ya? Lo mismo pasa hoy con nosotros. Vemos cómo nos están tratando de asustar. Vemos cómo en el mundo, ya con lo que está sucediendo, nos meten miedo. Nos quieren coartar incluso nuestras libertades. Hoy, ¿qué estamos viendo? Las iglesias están cerradas, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo el que estamos viviendo? Estamos viviendo el tiempo de la expiación, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos en la época del sellamiento. Nosotros, es decir, estamos viviendo, nosotros queremos ser sellados, ¿no es cierto, hermanos? Para estar listos para cuando el Señor, para dar el fuerte pregón. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, que está prometido en la lluvia tardía, daremos este fuerte pregón. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Evitar que nosotros seamos sellados. Y por eso
nosotros tenemos que ser firmes como Nehemías, continuar con esta tarea, que nadie nos distraiga, que nuestro yo sea dejado a un lado. Esa es la labor que tenemos que hacer ahora, aunque nos cerquen, no importa que coarten nuestras libertades, pero nosotros tenemos que estar firmes ya en lo que el Señor nos pide. Mire, quiero leerles un par de citas, a ver si puedo hacer esto. A ver. Esto está en Testimonios Selectos, tomo 4, que es la obra de este tiempo. Dice, ahora es el tiempo de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual. Pero ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Estamos ya entrando a la crisis, hermano. Lo estamos viviendo ya desde marzo, abril del año 2020. Estamos viviendo una crisis. Y si ustedes se fijan, algo muy importante que se me vino a la mente. ¿A dónde está atacando Satanás? ¿Ya? En la salud. ¿Y cuál es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles? La reforma de ProSalud. ¿Y dónde está atacando el enemigo? En la salud. Por eso es muy importante que nosotros, como pueblo de Dios, mantengamos seamos fieles con respecto al cuidado de nuestra salud. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. O sea, ya estamos siendo examinados, hermanos. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo, la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar en forma descollante este mensaje para este tiempo a la gente. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Nadie ignore esta obra, ni la trate como si tuviera poca importancia. Que nada ni nadie nos distraiga de esta obra, porque el Señor nos levantó para esto, para dar el mensaje del tercer ángel. Porque nos toca ahora, en este tiempo, dar el mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo la profeta, la luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Pero se ha de realizar una obra muy solemne en nuestro mundo. La orden del Señor a su siervo es lo que leímos recién. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso, hermanos, tenemos que anunciar al mundo. Tenemos que decirles a todos que la hora del juicio ha comenzado. El juicio comenzó el año 1844 y todos lo sabemos. Ya los muertos seguramente ya pasaron o están siendo examinados, quizás todavía unos pocos. Va a comenzar pronto o quizás ya comenzó, no sabemos ciencia cierta, el juicio de los vivos. ¿Ya? Pero ese mensaje que tenemos que transmitirlo al mundo. La última cita que le quiero compartir en este minuto es que tenemos que hacer resonar las alarmas por toda la longitud y anchura de la tierra. Decide a la gente que el día del Señor está cerca y se apresura grandemente. No quede nadie sin amonestación. Podríamos estar en el lugar de las pobres almas que hierran. Podríamos haber sido colocados entre los bárbaros, de acuerdo con la verdad que hemos recibido, más que los demás. Somos deudores para impartírsela. Nosotros tenemos que decirle al mundo la verdad. No podemos callar, porque somos responsables. Si callamos, de la sangre de aquella persona quien tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hicimos. ¿Ya? Porque cuando empiecen a caer los juicios de Dios sobre la tierra, ¿ya? Muchos nos van a preguntar, ¿cómo ustedes sabían todo lo que estaba por venir y no nos dijeron? ¿Cómo no nos avisaron? Nadie nos dijo lo que está pasando. Por eso, hermanos, no podemos callar. Como dice la sierva del Señor aquí más adelante, no teníamos tiempo que perder. El fin está cerca. Escuchen ahora con detención. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligro a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que le es posible hacer ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz que Dios me ha dado, sé que la potestad de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo y con pasos furtivos Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora, como un lobo que se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora, pero pronto será más difícil de lo que podemos imaginarnos.
Dios nos ayude a mantenernos donde brilla la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, y avanzar paciente y perseverantemente hasta ganar la victoria. Vemos, hermanos, que el tiempo se está haciendo complicado poder dar el mensaje, que trasladarnos de un lugar a otro, como dice la profeta, ya está siendo difícil y va a ser cada vez más difícil. ¿Ya? Pero por eso nosotros, el Señor de alguna manera se las va a arreglar, para que los que, al ser sellados por el Señor, recibamos la lluvia tardía, recibamos el Espíritu Santo. De alguna manera daremos el fuerte pregón y todo el mundo lo verá, todo el mundo lo escuchará. Como dice en Daniel 11, entre los versículos 40 y 45, hermanos, por favor léanlo, estúdienlo con mucha atención como lo dice la profeta también en una cita. Ahí dice que el rey del norte, que eso lo podemos ver en otra ocasión, que el rey del norte es el Papa, o sea, Babilonia, ¿ya? Cuando el rey del norte vea lo que está sucediendo a través del fuerte pregón, que muchos van a escuchar el mensaje, ¿ya? Y se van a convertir, ¿ya? Y van a escuchar que el sábado es el verdadero día de reposo. Y eso les va a molestar, le va a molestar a Babilonia eso. Y ahí van a endurecer la ley dominical, ¿ya? Estamos viviendo tiempos importantes. Lo importante es que nosotros seamos sellados. ¿Pero qué está haciendo el enemigo para evitarlo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Miren, leamos con detención Apocalipsis, capítulo 12. Leamos primero el versículo 13. Dice, en Apocalipsis 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿A quién persiguió Satanás? Satanás es el dragón, ¿no es cierto? ¿A quién persigue? A la mujer que había dado luz al hijo varón, es decir, a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a su pueblo. Pero mire lo que dice en el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se enojó contra quién, Satanás? Contra la iglesia. ¿Pero a quién le fue a hacer la guerra? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A ellos le fue a hacer la guerra, o sea, el remanente. O sea, si nosotros estamos en la iglesia y no estamos enalteciendo, como decía delante, su santa ley, no estamos, ¿no es cierto?, dejándonos llevar por la transformación, por la santificación que Cristo está haciendo en este minuto en nosotros, porque Él está en el lugar santísimo, borrando los pecados de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos dejamos, entonces contra nosotros, contra los que queremos santificarnos, contra los que queremos estar al lado del Señor, es la guerra de Satanás. Y por eso está haciendo todo esto, por eso la pandemia, por eso está cerrando ya los caminos, para que no podamos dar el mensaje, para que no podamos ser sellados y dar el fuerte pregón. Ese es el obstáculo que está colocando el enemigo. ¿Y dónde quiere encerrarnos? Quiere encerrarnos en las ciudades, hermanos. Quiere encerrarnos en las grandes ciudades. Aquí voy a citar un poco lo que se habló hace un tiempo atrás por Raúl Vivo del tema de la salida al campo. Porque el Señor, desde siempre, desde la creación del mundo, ha querido que su pueblo viva en el campo. Lo podemos ver con muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿dónde vivieron? En un huerto. Moisés, ya después del pecado, para poder ser reeducado, tuvo que ir 40 años al desierto.
porque tenía que dejar todo eso que aprendió en Egipto, o digámoslo hoy día en Babilonia. En el fondo tenía que ser reeducado nuevamente Moisés para poder ser líder de la gran labor que el Señor le estaba encomendando. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? Al campo, al desierto, a ser pastor de ovejas. Israel, Israel mientras era esclavo en Egipto, cuando sale Israel de Egipto, ¿qué hace el Señor en el desierto? Le da la ley de Dios. ¿Pero por qué no lo hizo cuando Israel estaba en Egipto? El Señor primero saca al pueblo de Egipto, lo saca de Babilonia, y ahí le da la ley de Dios, afuera, en el desierto. Enoc, también tenemos el caso, vivía en el campo. Él le cargaba ir a las ciudades, pero tenía que hacerlo. Iba a predicar, incluso iba a las ciudades, traía a la gente al campo y ahí les predicaba. Eso hacía Enoc. Juan el Bautista vivía en el campo. Jesús, nuestro Señor, fue criado y educado en las afueras de las ciudades. Incluso cuando él predicaba, él sacaba a la gente de las ciudades a lugares abiertos, ¿no es cierto? A los valles, ¿ya? Incluso cerca del mar, cerca de lagos, cerca de montes, y ahí les hablaba el Señor, ahí les predicaba. Jesús predicaba en el templo y predicaba en las afueras de la ciudad. Ahí les daba el mensaje. Primero tenía que sacarlos de su ambiente donde ellos estaban, para poder estar unidos con el Señor y poder estar con la mente dispuesta, abierta, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje. Hay un ejemplo que a mí me encanta, ¿ya? Se los quiero aquí compartir muy rápido, ¿ya? El de Ezequiel, ¿ya? Del profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Y el Señor le da a este profeta una misión muy importante, hermanos. Miren. Versículo 3 y 4. Y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea, le dijo que se alimentara de su palabra y después fuera a Israel a amonestar. Nosotros también tenemos que dar un mensaje dentro de nuestra misma iglesia, porque él fue a amonestar a la casa de Israel, o sea, dentro de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque estaban siendo rebeldes, ¿ya? Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. No es coincidencia, ¿ya? Nosotros tenemos que dar un mensaje a nuestros hermanos, ¿ya? Lamentablemente, cuando en nuestra iglesia vemos cómo hacen callar a las personas que dan un mensaje de amonestación muy potente, muy interesante, predican de la verdad presente incluso, y los hacen callar. Hasta los tratan de disidentes, ¿ya? Pero lo importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos al lado del Señor. Nosotros nos debemos a Cristo. Él está por sobre la iglesia y sobre cualquier iglesia. Él es nuestro líder y ningún otro. En el versículo 17 de Ezequiel 3, miren lo que le dijo a Ezequiel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Atalayas significa dar un mensaje, es prevenir de las crisis que están por venir. Los atalayas es dar un mensaje diciendo certero, es decir, avisar de los peligros que vienen, ¿ya? Y eso tenemos que avisar, ¿ya? De lo que está por suceder. Nosotros tenemos que ahora avisar de las crisis que están sucediendo y de lo que está por suceder. ¿Ya? Tenemos que avisar eso dentro de nuestra iglesia y también fuera de ella. Es un toque de trompeta
certero, como dice el Señor. Después que Ezequiel recibió todo este mensaje que le entregó el Señor, mire lo que le pasó. Versículo 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. ¿Qué le pasó? Quedó atónito, quedó abrumado por lo que estaba viendo. No pudo hablar, no pudo hablar. Quizás tuvo un poco de miedo, no sabemos, ¿ya? Pero no fue capaz de dar el mensaje, ¿ya? Eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Quizás no estamos en el lugar adecuado, ¿ya? Para dar un mensaje, ¿ya? El Señor dice a través de nuestra profeta, ¿no es cierto?, que el mensaje de amonestación va a ser dado desde los que están en el campo hacia las ciudades, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace el Señor con Ezequiel? Miren, muy interesante, hermanos. En el mismo capítulo 3, versículos 22 y 23. Y vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y caí sobre mi rostro. ¿Dónde él tuvo un encuentro con el Señor? En el campo. Le dijo, a ver, Ezequiel, vamos al campo, y allí te hablaré. Allí el Señor nos habla todo el día y todos los días en el campo. Y eso es lo que el Señor quiere para su pueblo, que estemos listos, que nos preparemos para la crisis, para enfrentarla, ¿ya? Porque nos va a costar mucho, no vamos a poder enfrentar la crisis en la ciudad, ¿ya? Y las crisis ya están presentándose, ya estamos viviendo una, ¿ya? ¿Cuántas más vienen? Esto no termina, esto no va a pasar. El Señor dice en Mateo 24, habla de pestes, no habla de peste, o sea, vienen más cosas, y tenemos que estar resguardados en el Señor, en el lugar donde Él nos pide que estemos. Eso es lo que el Señor nos ha pedido. O sea, aquí hasta el minuto no hemos hablado de señales, porque la iglesia y muchos hermanos están esperando señales para salir al campo, ¿ya? También, en vista de eso, el Señor también dejó señales, ¿ya? ¿Qué señales dejó? Para que nosotros entendiéramos el momento de salir, ¿ya? Pero antes, mira, leamos rápidamente Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. El 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El 17, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Es decir, cuando veamos la abominación desoladora en un lugar, en el lugar santo, ¿no es cierto?, rodeando Jerusalén. Ese lugar donde se colocó el ejército romano para rodear Jerusalén se le llamaba el lugar santo, ¿ya? Ese lugar, que estaba a las afueras de Jerusalén, fue rodeado en el año 66 por Sisto Galo, por el general romano Sisto Galo, ¿ya? Los discípulos y los apóstoles se acordaron de la señal que el Señor les había dado. Cuando vieron esta señal de ser rodeados por el ejército romano, ¿ya?, ellos salieron. O sea, el Señor hizo, porque de alguna manera el Señor hace las cosas protegiendo siempre a su pueblo. Sin explicaciones, este ejército romano se repliega, se devuelve, se retira de Jerusalén, y en ese momento las puertas que estaban cerradas en Jerusalén, en ese momento no se podía salir de Jerusalén, pero porque el ejército se retira, ¿no es cierto?, las puertas se abren
en Jerusalén y ahí los hermanos pueden salir, ¿ya? Y según un historiador judío, que ninguno cristiano falleció después, más adelante. Eso ocurrió en el año 66, ¿ya? Y entonces los hermanos, los discípulos, se acordaron del Señor y salieron y se fueron de Jerusalén. Pasaron 3 años y medio, 3 años y medio, ¿ya? Y en el año 70 viene el general Tito, ¿ya? Nuevamente se cierran las puertas de Jerusalén, pero en esta vez, en esta ocasión, el general Tito entra a Jerusalén y Jerusalén es destruida, digamos. O sea, pasaron 3 años y medio. Perfectamente, algún cristiano de la época podría haber dicho, vaya, todavía no pasa nada, que para mí que esto no era verdad, quizás no sé, que puede ser que no, quizás podemos volver, no sé. Pero no ocurrió así, fueron obedientes, fueron muy obedientes. Ahora, esta señal la podemos ver en una cita de Elena White. Esta cita la mostró Raúl, ¿ya? A ver, ¿qué es esta? ¿Ya? Y yo puse en rojo una frase. Dice que no es ahora el tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Yo quiero que presten atención a esta frase. Esta cita, Elena White la escribió, tengo entendido que en el año 1885, ¿ya? O antes. Y dice, no está lejano el tiempo. O sea, está hablando hacia el futuro, que eso está por suceder. Retengamos eso, hermanos. Miren lo que sucede el 21 de mayo de 1888, cuando el senador H.L. Blair de Nueva Hampshire presentó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto para la promoción de la observancia del Día del Señor como el día de adoración religiosa. Los adventistas del séptimo día no pasaron por alto la importancia profética de los proyectos de Blair. O sea, entró al Congreso de los Estados Unidos una ley dominical. Esto ocurrió el 21 de mayo de 1888. Yo quiero mostrarles que lo que leímos anteriormente, una cita de Elena White, donde ella reconoce que esta fue una amonestación. Miren. Esto está en Eventos de los Últimos Días, en página 128. Y esto fue una publicación del Review and Herald extra. Imagínense, fue una publicación extra, porque lo que sucedió el 21 de mayo de 1888, después, unos meses después, el 11 de diciembre de 1888, se publica una revista del Review Herald extra, porque Elena White dice, por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios de forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Ella dice, sí, o sea, cree que el Señor de alguna manera va a detener esto, ¿ya? Y eso sucedió por las intervenciones de unos pastores, especialmente el pastor T. Jones. Va él al Congreso de los Estados Unidos, pastor adventista, y él hace una presentación ante el Senado de los Estados Unidos para evitar que la ley dominical se promulgue. Y tuvo éxito. La ley dominical no prevaleció. Quedó dormida ahí en el Congreso. Lo mismo que sucedió con Sisto Galo. Por algún motivo, Sisto Galo retrocede
Aquí lo mismo. El Señor mueve, o sea, sujeta los vientos todavía para que esta ley dominical no sea promulgada. Cuando vimos en la diapositiva, donde dice que no está lejano el tiempo, en el año 1903, en Mensajes Selectos, tomo 2, miren esta cita, hermanos. Y ella aquí cambia, ya no habla en futuro, habla en presente. Y dice, ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades, los niños deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como le permita sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. O sea, aquí ella, la profeta, está reconociendo de cierta manera que eso fue una amonestación. Y podríamos pensar, ¿o no, hermanos?, que esa primera amonestación sería el equivalente a Sixto Galo. Entonces, ¿quién estamos esperando ahora? A Tito. Entonces, cuando Tito esté promulgando la ley dominical, hermanos, ¿vamos a poder salir? Si en ese momento, cuando Tito entró a Jerusalén, no pudo salir nadie porque todas las puertas estuvieron cerradas. No sé, yo pienso, eso es por lo que hemos leído y estudiado, el cerco va a ser tan fuerte, tan grande, que no se va a poder salir, hermanos. Porque ya va a ser Tito, es el equivalente a Tito, el que va a dar la ley dominical. Yo les quiero presentar, no sé si ustedes se imaginan quién puede ser Tito hoy día. Pero para eso los quiero remontar a una situación que sucedió hace unos años atrás en los Estados Unidos. Y este evento como que no se le tomó la importancia, ¿ya? El Señor en su misericordia, ¿ya? Yo creo que en su misericordia infinita, de alguna manera, ha firmado todavía los vientos, los ha detenido, ¿ya? Porque de alguna manera nos quiso mostrar, primeramente a este Señor, ¿no es cierto?, que podríamos pensar perfectamente que es Tito, ¿no es cierto?, que es el Papa Francisco, ¿no? Cómo él va a Estados Unidos. Nunca un papa había hablado en el Congreso de los Estados Unidos en la historia. Si ustedes escucharan o leyeran una carta del presidente Truman en el año, creo que del año 50, más o menos 1950 por ahí, porque el papa de la época quería ir a Estados Unidos. Si ustedes vieran de la manera como él le habló al papa, o sea, en ese momento Estados Unidos todavía se podía decir que era una nación protestante, ¿ya? Hoy lo vemos que no es así. Estados Unidos hoy está muy amigo ya de este papa y especialmente del papa de Roma. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No es cierto? Con toda la oposición que había antes en Estados Unidos para recibir un papa, ahora fuera recibido, y nada más y menos que en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Saben cómo le llaman los congresistas norteamericanos al Capitolio de los Estados Unidos donde estuvo el papa? Le llaman el lugar santo. Para todos, se los cuento como algo anecdótico, ¿ah? Para todos los congresistas, los políticos norteamericanos, el Capitolio se le llama un lugar santo. O sea, este señor, el Papa Francisco, la abominación desoladora, podríamos decir, como el equivalente al general Tito, estaba en un lugar donde no correspondía estar. No debía estar ahí. ¿Y qué vino a hacer? ¿Qué vino a ensalzar? Ese año, el Papa sacó la encíclica Laudato Si, que toda la encíclica habla del cambio climático, pero la solución al problema climático es tener un día de descanso de la Tierra, ¿ya? Donde las familias puedan recrearse, y ese día es el domingo. Y eso está en la encíclica, ¿ya? Se firma ese mismo año el Acuerdo de París, ¿ya? Donde se obligan a todas las naciones, ¿no es cierto?, a respetar, a hacer acciones contra el cambio climático.
Y obviamente, el fundamento del Acuerdo de París es la encíclica Laudato Si. Entonces, este hombre entra al lugar que quizás no le correspondía estar, ¿ya? Y ¿qué es lo que hace? Para que ustedes vean cómo el Señor nos muestra. Está organizando el ejército. De alguna manera, ¿qué fue ahí? A reclutar. O sea, se fue a hacer amigo con los Estados Unidos, a unir las fuerzas, de alguna manera, para tener el respaldo de los Estados Unidos, que nunca lo tuvo, y ahora lo empezaba a tener. O sea, esta herida mortal que recibió la bestia, ya estaba siendo sanada, hermanos. ¿Ya? Porque si ustedes vieran el video de la entrada del Papa al Capitolio, cómo lo ovacionan, lo aplauden de pie, a gritos, ¿ya? A gritos, hermano, ¿ya? Es increíble, es impresionante. Y habían dos personajes en ese discurso del Papa. Biden y... Ay, se me fue el nombre de la otra persona. El vicepresidente. No, no es el vicepresidente. Pero es un nombre muy importante. Kerry. Él, John Kerry, y estaba Biden también. ¿Ya? Fueron las dos únicas personas que él saludó. ¿Ya? Entonces, estamos viendo cómo se está armando, cómo Roma, parecido en el año 70, se están cercando, se están acercando a nosotros, hermanos, para llevar el estandarte de parte de ellos del domingo. Es el estandarte que ellos traen, por eso se le llama la abominación, porque es un acto de idolatría. ¿Ya? Para eso eso para el Señor es una abominación. ¿Ya? Como los romanos clavaron su estandarte en las afueras de Jerusalén, y esos estandartes estaban simbolizados en cada una de las banderas, los dioses que ellos tenían. En este caso, el estandarte, ¿ya? Es el domingo. ¿Ya? Entonces, él está colocando el estandarte en lugares, ¿ya? Que él está recibiendo mucho apoyo. Ellos se están preparando muy fuerte, ¿ya? Pero el Señor no quiere que su pueblo sufra, y nos da una salida, hermanos. Nos da una salida. Él quiere que construyamos un refugio, como Noé, cuando construyó el arca. ¿Qué hubiera pasado si Noé le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿sabes qué? Pero sí, buena idea esto de construir el arca, pero tengo que predicar también. ¿Ah? Voy a dedicarle, no sé, la mitad del tiempo a predicar y la otra mitad del tiempo al arca. No sé cuánto me voy a demorar. ¿Ah? Pero tengo que predicar. Pero eso Noé no lo hizo. ¿Ya? Entonces, él se dedicó, obedeció porque el Señor le pidió construir su refugio. La sierva del Señor dice que cada martillazo de Noé era una prédica. Cada martillazo de Noé era un testimonio para todos los antediluvianos de la crisis que estaba por venir. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si el mundo ve que los adventistas salen de las ciudades, si ven que nosotros nos estamos apartando de Babilonia, de alguna manera nos van a ver a nosotros como un pueblo distinto, como un pueblo diferente, un pueblo peculiar. Eso es lo que siempre el Señor ha querido tener, un pueblo peculiar, que seamos luz para todas las naciones. Y eso es, hermanos, lo que yo les quería transmitir. Ahora quiero invitar a mi esposa para contarles un pequeño testimonio nuestro. ¿Ya? Ella es Marcela, mi señora. Buenas noches, queridos hermanos. En realidad nosotros quisimos contar el testimonio de cómo fue nuestra salida al campo. Y bueno, que esto que les voy a contar sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Como para introducirles un poquito, yo soy adventista solamente hace 6 años. En ese momento estaba sola con mis 4 hijos, de los cuales hay 2 que son menores de edad.
Y muy al comienzo de haber entregado mi vida al Señor, conocí el mensaje del campo. Y conocí también la experiencia de algunos hermanos cercanos que estaban viviendo en el campo. Tuve esa oportunidad y me llamó mucho la atención. De hecho, me acuerdo que esa vez quise inmediatamente leer el libro de La ciudad del campo. Me lo leí como en un día. Y ya comencé a sentir que el Señor estaba trabajando en mi corazón. Quedaron muchas ganas como de llevar esa vida. Pero principalmente, a pesar del poco tiempo que llevaba, yo creo que ya menos de un año de haber, sí, mucho menos de un año de haberme entregado al Señor, ya tenía ganas como de hacer lo que el Señor quería, de hacer su voluntad, de obedecerlo. Sabía que esta vía que yo estaba llevando y que estábamos llevando la mayoría, no era lo que Él quería. Y de a poquito comencé a sentir esas ganas cada vez más, a pesar de que seguí con mi rutina de trabajo. Yo tengo un negocio en Santiago, todavía lo tengo, y seguí ahí con mis hijos, yo vivía sola con ellos, hasta que hace 3 años conocí a Guillermo, un poquito, no, 4 y medio más o menos, conocí a Guillermo, y él también tenía ganas de salir al campo. Entonces, claro, obviamente que empezamos a hablar más de eso, conocimos más experiencias de nuestros hermanos en el campo. Ya lo único que queríamos era hacer la misión que el Señor nos encomendaba. Hay algo que me llamó mucho la atención, o sea, en realidad hay muchos pasajes de la Biblia que me llamaron la atención, que lo que el Señor quiso que siempre hiciéramos, que estuviéramos en un huerto. La situación de Nimrod. ¿Quién fue el que construyó las ciudades? No fue el Señor. Tantas cosas que me llamaron la atención. Entonces yo ya después, pasado el tiempo, ya estaba con Guillermo y decía, ¿qué estamos haciendo acá? Si nosotros estamos viviendo en un lugar donde el Señor nunca quiso. Nunca quiso. O sea, a la larga, ¿quién estamos sirviendo? ¿Mi tiempo para quién es? La mayor cantidad de mi tiempo, ¿para quién está siendo? Y claro, al final estábamos, ¿qué es lo que contemplábamos a lo largo del día? Contemplábamos lo que el hombre hace, lo que el hombre crea, sabiduría humana. Eso es lo que contemplábamos día a día, a pesar de que podíamos ir el sábado a la iglesia, orábamos, estudiábamos la palabra, pero uno es lo que contempla, ¿cierto? Entonces ya todo nos empezaba a molestar. Llegó el momento en que quisimos unir nuestras vidas y entonces queríamos casarnos, pero al mismo tiempo salir, o sea, al mismo tiempo. Ya el año 2019, porque nosotros planificamos, siempre preguntándole al Señor, obviamente, los tiempos, queríamos casarnos a principios de 2020 y salir de ahí al campo, le decíamos al Señor. Por ahí, por esa fecha, un poquito después. En el año 2019 ya era realmente, nosotros clamábamos y gemíamos con Guillermo porque realmente ya no aguantábamos más. Todo nos molestaba. El trabajo mío, que siempre me ha gustado, o sea, es lo que yo estudié, yo soy técnico gastronómico. Amo la cocina. Guillermo también le gustaba lo que él hacía. Y ya no soportaba ni un segundo más en Santiago. Y bueno, uno tiene que empezar a ver cómo va a subsistir. Sabíamos, o sea, yo tenía súper claro, y Guillermo también, que el Señor nos iba a sostener y que cuando uno quiere ser obediente al Señor, los recursos del Señor los multiplica. Y sabíamos que el único recurso más grande era la casa que él tenía, propia. Y la puso en venta el año 2019. Ese año que comenzó el estallido social, se vendió la casa. ¿Saben qué día se firmó esa venta? No, se firmó la promesa compra-venta. Se firmó la promesa de compra-venta.
Se firmó el día 18 de octubre. El 18 de octubre en la mañana. O sea, el mismo día del estallido social se firmó la promesa compraventa de mi casa en la mañana. Y el estallido social fue de mediodía para adelante. Claro. No teníamos terreno tampoco, pero nosotros queríamos salir igual. Sin terreno o con terreno íbamos a salir igual. Decíamos, ya salgamos, arrendamos algo, lo más barato que se pudiera. Y bueno, llegó el momento, nos salimos, o sea, nos casamos en febrero del 2020 y en ese verano encontramos el terreno y se firmó en nuestra luna de miel, que fue acá justamente en Puerto Vara. Nosotros estamos acá en el campo en Puerto Vara. Y la idea de nosotros era salir, le habíamos también dicho al Señor que salíamos el 15 de abril. Nosotros dentro de todo este proceso, nosotros siempre le estuvimos poniendo fechas al Señor, que cuándo era la mejor fecha, que a medida que... un dato, el 2019 nosotros dimos varios pasos de fe. Salimos a distintos lugares, en Panguipulli, estuvimos cerca de acá por Fresia, en varias partes, y el Señor nos fue cerrando las puertas, hasta que llegamos acá. Y acá compramos en febrero del 2020. Y esa casa, para que ustedes sepan, la casa, esos recursos tampoco son netamente para nosotros salir al campo. Era solamente un porcentaje, y un porcentaje menor a la mitad de eso era para salir al campo. Y los recursos que yo tenía como mi empresa, que todavía sigue una pequeña empresa, por dejarla en Santiago funcionando, tampoco yo iba a percibir lo mismo que antes, porque eso ya tenía que dejarlo allá para que el local se pudiera sostener con más personas y personas más responsables. Y, o sea, y teníamos, o sea, queríamos salir sí o sí, con dinero o sin dinero, con lo que hubiera. Queríamos dar ese paso de fe. Yo personalmente lo único que me interesaba era seguir al Señor, porque sabía que el Señor nos da una promesa: quienes aman a Dios, todas las cosas le resultan para bien, y yo quería ser sierva del Señor. Sabía ya cada vez que lo que estaba haciendo allá no era lo que el Señor quería, por mucho que yo allá trataba de dar en el negocio el mensaje, de repente a los clientes, pero el Señor dio un mandato. Y cuando el Señor dice algo, hay que cumplirlo, hay que seguirlo, pero no como una carga, porque cuando uno ama a Dios, uno quiere, es algo natural. Si es una carga ya sería raro, ya eso no es natural, algo está pasando. Pero la fe se comprueba con la obediencia, o sea, cuando hay fe hay obediencia, ese es el resultado de la fe. Entonces nos casamos y en febrero del 2020 ya quedaba poco para salir, para venirnos. Y bueno, vamos a salir con nuestros hijos o sin nuestros hijos. Nosotros tenemos 9 hijos en total, de los cuales 2, como les dije, son míos, que son menores de edad. Lo único que yo quería era salir con ellos, por lo menos los 2 chiquititos, para hacerles colegio en casa, pero ellos no son adventistas, ninguno de ellos en realidad, ninguno de los 9, y ellos no quisieron salir. Pero nosotros con Guillermo teníamos estábamos claros que queríamos obedecer al Señor. Les voy a leer un versículo de la Biblia, que es muy claro, hermanos, y que eso me gustaría que eso quizás quedara para reflexión de ustedes. Lo pueden buscar en Lucas 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo tenía claro, hermanos, que a pesar del dolor que tengo en mi corazón en estos momentos y desde siempre, o sea, desde que iba a salir, yo lo primero que quería junto con Guillermo era obedecer al Señor. Porque queríamos hacer su obra y sabíamos que Él nos iba a sostener. Nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer en el campo. Él después nos fue poniendo ideas en la mente, lo que podíamos hacer. Y así hoy día nos sostenemos con lo que
con lo que Él nos está dando también por el ministerio que estamos haciendo. Como el otro día me parece que les contamos en el grupo, nosotros, además de trabajar un poquito la tierra, porque estamos recién comenzando en eso, 2 días a la semana repartimos frutas, verduras y frutos secos, y repartimos libros, pero principalmente damos un mensaje de esperanza a las personas. También dentro de lo que nosotros sabemos, también un mensaje de salud. Y realmente no se imaginan los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque realmente multiplica los recursos y eso es una certeza. Es una certeza. Así es, excelente. El Señor nos ha fortalecido mucho, porque a pesar de que no es fácil y que no estamos con nuestros hijos, estamos gozosos porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y hay una cosa también, amor, hermanos, que nosotros sabemos que la única esperanza para nuestros hijos no era quedarnos con ellos en Santiago. Porque si allá tratamos con mi esposa por todos los medios para que ellos recibieran el mensaje, pero si nosotros nos quedábamos en la ciudad, no había ninguna posibilidad. Así es. Por eso pensamos y dijimos, y el Señor nos colocó en nuestra mente, que la única manera, la única opción para que nuestros hijos puedan en algún momento ser salvos al recibir el mensaje es que nosotros diéramos este pie. Es decir, que si nosotros veníamos al campo, saliéramos de la ciudad, era la posibilidad que ellos tenían es la posibilidad que queda para ellos, para que en algún momento reciban el mensaje. Amén. Y otra cosa, además de que me gustaría eso que reflexionaran sobre ese versículo de Lucas 14, versículo 26, que pensemos en qué lugar tenemos a Jesús en nuestro corazón. Hemos estado reflexionando hace mucho ya con Guillermo de eso. Porque yo, el último tiempo, con mi amor ahí, decíamos, en realidad, ¿a quién estamos sirviendo? Como les decía, ¿a quién estamos sirviendo en la ciudad? ¿A quién estamos agradando? ¿A quién estamos agradando? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces decimos, no, Señor, yo te voy a servir, voy a hacer las cosas que tú quieres, yo voy a hacer este trabajo y voy a entregar el mensaje. Pero ese es el mensaje que el Señor nos dio para ahora. Ese no es el mensaje de hoy. El Señor quiere que salgamos al campo, por algo lo está diciendo. Los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Él sabe más que nosotros. Pareciera que nos creemos dioses, ¿cierto? Una de las cosas que me llamó la atención, ya para terminar, como todavía ni siquiera estaba con Guillermo, y después estuve también con él, y le preguntamos a distintos pastores, unos incluso bien nombrados, bien conocidos. Queríamos saber la experiencia del campo, y pastor, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos dice del campo? Ustedes no van a creer, pero el 100%, ni siquiera el 99%, o el 99% de los pastores nos dijo que tuviéramos cuidado porque la mayoría de los que salían al campo se volvían a la ciudad. Yo no sé si a eso le ha llegado ese mensaje, pero a mí fueron por lo menos 4 pastores que yo pregunté. Y eso me lo dijeron casi todos. Entonces yo digo, ¿por qué se volvieron esas personas? Porque puede ser que sí, pero no está bien eso que se hace. No está bien dar ese mensaje, que las personas se devuelven. Si yo le estoy preguntando a un pastor por el campo, ese no es el mensaje que hay que dar. Porque yo digo, esas personas que se devolvieron es porque no estaba Cristo en primer lugar. Porque ahí ya lo leímos. Si Cristo, el Señor quiere que seamos sus discípulos. Pero si nosotros ponemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestro trabajo, nuestro bolsillo, por sobre el Señor, obviamente que nos va a volver a Santiago o a la ciudad, en el lugar en que estemos, en el país en que estemos. Obvio. Y por eso que muchos hermanos piensan, ¿de qué me voy a sostener en el campo? Pero si en el campo el Señor nos está sosteniendo. Amén. El Señor es muy bueno, hermanos. El Señor quiere que lo probemos. Que vivamos con Él. Vivir con Él acá y contemplar su naturaleza maravillosa es el gozo más grande.
Y a pesar de que no estamos con nuestros hijos, sabemos, tenemos la esperanza de que ellos van a llegar acá. Van a llegar. Sí. Pero lo más lindo es que el Señor viene pronto. Eso es lo que nos tiene más felices. Eso. No sé si tú quieres decir algo. Para terminar, yo la verdad quiero compartir a ustedes 3 versículos que están en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Una vez cuando me leyeron estos versículos, ya en un culto, un pastor dijo: les voy a dar, hermanos, dijo el pastor, una receta para salir al campo. Dije yo, qué interesante en ese momento escuchar eso, ¿no? ¿Cuál es la receta para salir al campo? Bueno, este pastor nos dio la receta, ¿ya? Nos dijo: lean Éxodo 2, versículos del 23 al 25. Miren, hermanos. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Así es, hermano. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? 400. ¿Y por qué no salieron antes? Porque de cierta manera, a pesar de que estaban en esclavitud, no les faltaba nada. Tenían casa, tenían alimentos y tenían un trabajo que era un trabajo, sí, ¿cómo se dice? Explotador, o sea, eran tremendamente explotados, ¿no es cierto? Muy maltratados ellos, como esclavos, pero de cierta manera sometidos, ¿ya? Y resulta que cuando ellos clamaron y gimieron, ahí el Señor se acordó de la promesa. Y en ese momento los sacó, levantó a Moisés como líder para sacarlos de Egipto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Clamar y gemir. Y recuerden que pero hay que dar pasos de fe, como decía mi señora. ¿Ya? Hay que avanzar en cosas. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? Ya, voy a poner en venta mi casa, listo. Pero no tenía terreno, no tenía nada, no sabía a dónde íbamos a vivir, no teníamos idea de nada. Listo, colocamos a la venta la casa y punto. ¿Para qué? Para que nos ayude a la salida al campo. Entonces, después dijimos, ya, vamos a ir Señor, nosotros nos vamos a ir sí o sí. ¿Ya? O sea, si no teníamos terreno, íbamos a arrendar algo. No importa. Bueno, acá Israel, cuando sale a Egipto, el Señor, ¿qué les dijo? Les dijo: ahora siéntense en la playa, observen cómo les voy a abrir el mar para que crucen. ¿Eso les dijo el Señor? No, les dijo: avancen, caminen, métanse, o sea, se tuvieron que meter al agua. El agua creo que les llegó más arriba de las rodillas. Ahí recién el Señor les abrió el mar. O sea, pasos de fe. Tenemos que dar nosotros pasos de fe primero. No esperemos que nos toque en la puerta el Señor, nos va a decir: mire, chiquillos, les tengo un terreno en tal parte. No, nosotros somos los que tenemos que dar los pasos de fe. Tenemos que demostrar que realmente queremos hacer eso. Si realmente queremos salir. ¿Ya? Si es sincero nuestro deseo o no. Y cuenta eso de los hermanos que cuando no hay dinero para salir. Hay ejemplos también de hermanos, que yo conozco casos que no han tenido un peso para comprar un terreno, pero el Señor se las arregla de alguna manera y ellos recibieron un terreno prestado. O De sea, adventistas. que eran los dueños de esos terrenos eran adventistas, ¿ya? Y les dijeron, los acogieron ellos, ¿ya? En esos terrenos para que ellos los administraran, para que ellos sembraran ahí, construyeran sus casas ahí, y vivieran ahí, ¿ya? O sea, es un ejemplo increíble, ¿ya? Ellos no tenían cómo comprar un terreno, no tenían cómo, pero el Señor les dio un terreno. Eso es un caso muy cercano de un hermano nuestro. Eso, hermano, eso queríamos contarles. Y eso era lo que queríamos compartir con ustedes en el nombre del Señor. Amén.